tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es ya 21 de septiembre y yo no creo en las casualidades, pero qué casualidad que ha sido llegar Escrivá al Banco de España y ya la previsión del PIB es mucho mejor. Y luego habla Cuerpo y dice que todo va fenomenal y el INE la modifica todas las ya no las previsiones, sino los datos de cómo ha terminado el año 21, 22 y 23 el PIB y todos para arriba. Oye, qué maravilla, ¿eh? Coges, llegas, pum, chim, pum y lo cambias todo. Bueno, pues esto es un poco más y más sobre eso es lo que tiene la colonización de todos los organismos, que te van haciendo por lo que te demande el jefe, el gran jefe en este caso. No tanto la pichona, sino el gran jefe. Entonces, bueno, pues vamos a comentarlo, porque claro, o sea, esto de que ya las previsiones se puedan así cambiar, aquí tenemos a un gran economista hoy, a un gran periodista que habrán investigado sobre ello y sabrán si estas cosas son, hombre, siempre alguna vez se ha modificado algún dato, pero modificar 3 años así a la vez y con esas subidas, al final para poco, porque luego vamos a ver que, como les venimos contando, hay montones de datos que son los de la vida real de la gente, que no siente que esas cifras macroeconómicas que pone el gobierno, da igual que te digan 6,7 que 5,2. Y a mí qué me importa si voy a la compra y no puedo, si no puedo pagar el alquiler, si la hipoteca me cuesta un montón, y si Eurostat dice que tenemos 700.000 personas más en pobreza desde que llegó Sánchez o menos tiempo. El Juan de Mariana te dice que somos el país con más índice de miseria de toda la eurozona. Pues es que luego la gente es lo que siente y lo que padece, lo que realmente cree de cómo va la situación. Pero bueno, se empeñan en meternos estos rollos. Bueno, luego hablaremos de Rivera, que ya se va de vicepresidenta a la Comisión Europea y dice que se quiere ir dejando hecho el Consejo Nacional de la Energía. Será para dejar ya colocado a alguien ahí que le guste a ella, y así pues luego no tener problemas cuando tenga que hablar con el de turno español, digo yo, ¿no? Ahora dice que ya lo de la nuclear que no le importa tanto en otros países, eso sí, España que siga cerrando las centrales nucleares, de parar eso no ha dicho nada. Y bueno, tenemos muchos temas más, pero no me quiero enrollar mucho porque para eso tengo aquí a dos grandes que voy a pasar enseguida a presentarles. Porque aunque en la tele ya les habrán visto, pues bueno, en la radio no. Así que Javier Santa Cruz, bienvenido, Carmen, y Fernando H. Valls, de La Vanguardia, muy bienvenidos los dos. Gracias, bien hallado. Y bueno, vamos a ver, yo recuerdo que sí que llevo muchos años haciendo información económica y sí, hombre, pues algún año, algún trimestre, pues alguna décima, algo se cambia pues porque faltaban algunos datos o se han sumado otros datos, yo qué sé, o sea, sí, ha habido... Pero esta oleada de modificaciones 3 años para acabar diciéndonos el discurso, ¿no?, de que no fue para tanto la pandemia y nos recuperamos mucho antes, esto le viene muy bien este discursito ahora a Sánchez. Pero en realidad, ¿qué hay detrás realmente? Lo que hay detrás es una tesis que se barajó por varios economistas hace ya 2 años, de que no era posible que se descorrelacionara tanto, que se despegara tanto el crecimiento de las bases imponibles por ejemplo, del IRPF, del IVA y de estos impuestos con los datos que ofrecía el INE. O sea, decía que ahí había algo que estaba mal. O estaba mal una cosa, en este caso las bases imponibles de la recaudación fiscal es más difícil, porque al final es las declaraciones que se presentan y los impuestos que se liquidan, o bien la estimación que hacía el INE del crecimiento económico. Entonces, compraron ese discurso, la nueva presidenta del INE lo compró ya cuando llegó al cargo, después de la dimisión del anterior presidente. Bueno, la dimisión, y lo que ha hecho, la patadita. Eso es. Y lo que ha hecho ha sido dedicarse durante bastantes meses a hacer esta labor, pero sobre todo a justificar cómo se saca de debajo de las alfombras una revisión de casi el 44% en términos de crecimiento, que es lo que se ha hecho desde el 2021. Ya se hizo anteriormente la revisión del 2020 hasta el 23. Entonces, ¿veis? Ahí partimos de un problema que creo que en primer lugar es un problema metodológico, porque no tiene por qué
parecerse lo que está pasando con las cifras macroeconómicas y lo que está pasando con las bases imponibles de los impuestos, porque al final las bases imponibles de los impuestos están influenciadas, y en los últimos 3 años lo hemos visto de manera muy importante, por la inflación, pero también por ejemplo, pues por las modificaciones normativas que se han hecho, donde había gente o donde había conceptos que antes no pagaban impuestos y ahora sí los pagan. Entonces, por tanto, yo creo que es un problema metodológico que se ha trasladado y que digamos, se ha dictado la orden de que se haga esa revisión. Y luego tenemos un problema también con respecto a Eurostat. Es decir, todo esto que hace el INE tiene detrás la supervisión de Eurostat, pero no es una supervisión a priori antes de publicarse el dato, sino que va a ser posteriormente. Entonces, Eurostat veremos qué es lo que dice al respecto, si está de acuerdo o no con los cambios metodológicos que se han producido en algunas de las variables, porque si fuera simplemente una cuestión de añadir información que no había, por ejemplo, pues de encuestas que eran incompletas o de datos que han ido apareciendo, bueno, eso puede resultar razonable, porque eso es lo que hacen la mayor parte de los servicios estadísticos de los países occidentales, que es hacer hasta 2 y 3 revisiones de los datos. Te di el dato, pero me faltaba todavía en los últimos 15 días del consumo de energía. Eso es. Bueno, pues muy bien. Pero porque en realidad, ¿qué hacen otros países? O sea, ¿otros países utilizan también el criterio de las bases imponibles? No, es otra cosa diferente. Okay. Entonces ahí es donde está el decir por qué en España, y por eso está Eurostat, veremos qué es lo que dice, por qué España ha tomado como decisión metodológica el decir esto que antes se parecía se sigue teniendo que parecer ahora, y no que se haya roto, por ejemplo, se pueden romper las correlaciones históricas. Es decir, hay variables económicas que se mantienen con una correlación alta o más o menos razonable durante un tiempo, pero luego después se cortan. Entonces, en este caso, ¿por qué pensamos que tiene que seguir existiendo esa correlación? O, por el contrario, seguir la metodología que se ha usado hasta la fecha, que es, oiga, aquí yo lo que estoy haciendo es volcar datos de la forma en la que el INE lo hacía antes, y por tanto no preocupándose de esa correlación con las bases tributarias. Bueno, lo ha explicado muy bien Javier técnicamente todo lo que supone, pero yo quiero fijarme en la consecuencia política. Este es un cambio, yo creo que lo primero que hay que decir es que este es un cambio muy buscado por el gobierno. Nos lo estaba sugiriendo muchos economistas cercanos al gobierno, de que estaba mal, de que se había un error de revisión, buscado también por el cambio de presidencia, decía, no, la sustitución o el relevo, no, le empujan al anterior a marcharse, ¿no? Y pone Montero o el Ministerio de Economía, mejor dicho, Viño, a Calviño, una persona de su máxima o muy cercana a ella, ¿no? Entonces, eso es clave. Por cierto, ya que nosotros nos dedicamos a preguntar a gente, a hablar con gente, ocurre como lo que está ocurriendo en el CIS, en el INE, y es que el personal interno pues se siente menospreciado y se siente que esto es una decisión en la que ha habido un fuerte componente político y que es una especie de enmienda a su gestión. Hay mucho técnico, es como ocurre en el CIS, exactamente. Y va a pasar en el Banco de España. Y ocurrirá en el Banco de España con Escribas y toma una deriva peligrosa. Sobre Eurostat, bueno, yo creo que en Europa, a ver si alguien se pone las pilas y dice algo. España no puede actuar de una forma unilateral cuando estamos midiendo. Es que lo que acaba de producir esta medida es que yo me fíe más ahora mismo de las estadísticas de Eurostat que las del INE, cuando el INE, insisto, hace un trabajo espléndido en muchos aspectos y con muchas encuestas y datos. Y luego, bueno, pues bien, al gobierno le ha venido muy bien esta revisión, por supuesto, para el relato le ha venido muy bien. Su discurso del cohete. Pero esto no oculta los graves daños, que luego hablaremos de ellos, que sufre la economía española. Lo de Eurostat ya está pasando cuando da los datos de paro, que pone un asterisco a España, pues acabaremos con otro asterisco en el PIB. Hombre, en vez de poner un asterisco, que está muy bien, a lo mejor algo tendrían que decir de, oiga, que esta metodología no es la que se utiliza. Usted, vamos a ver, usted, un tío que tiene, ¿qué es? Fijo, discontinuo, inactivo, ¿está activo o está inactivo? Si está inactivo, métamelo usted en el paro. ¿Cobra el paro, además? Pues más parado que un parado que cobra el paro, vamos, no hay un parado más. Pues déjese de poner asteriscos. O sea, que alguien de la gente, anda, que no tienen allí técnicos también, para decir, oiga, cuando le lleguen los datos, oiga, no, señora Díaz, esto no es así. Usted, ¿cuántos parados tiene? Estos 800.000 que tiene usted aquí, inactivos, ¿cobran el paro? Pues con más motivo, claro. Póngame el orden del paro, no me meta usted aquí un rollo, que nos lo quiera meter a nosotros, pues bueno, pero que luego tengamos que ir a Eurostat para ver que España tiene un asterisco como si fuéramos a los apestados.
Hombre. No, y aparte que lo veremos en la próxima EPA, que cuando se publique en octubre, la del tercer trimestre, cómo van a lidiar con lo que ya hemos visto en las afiliaciones a la Seguridad Social, por ejemplo las del mes de agosto, la enorme diferencia que había, cada vez creciente y cada vez más escandalosa, entre el comportamiento de las afiliaciones, el cálculo que ellos hacen de la desestacionalización, que es horrible. Es decir, por ejemplo, eso fue una de las batallas con el ya exministro Escrivá, el gobernador del Banco de España, que era por el tema de cómo se desestacionalizaba, diciendo, claro, es que ustedes no saben. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo que ustedes no saben? No. Vamos a ver, eso no es un criterio único. Usted tiene que explicar cómo hace la desestacionalización. No tenemos una nota metodológica de cómo se está haciendo. Y por tanto, el lenguaje, es decir, la información que está llegando de España hacia las estadísticas oficiales a nivel europeo no siguen el mismo criterio. Es decir, hemos roto el criterio, la homogeneidad a la hora de presentar esos datos. Un caso muy brevemente de la cuestión del INE y la revisión del PIB. Cambia el relato de la salida, entrada a la crisis del COVID, pero no cambia la composición. Lo más importante es que, de hecho, lo que se ha producido con indicadores tan importantes como la renta disponible bruta de las familias, lo veremos también con la revisión de la contabilidad de los sectores institucionales la semana que viene, lo que va a hacer va a ser empeorarla más que mejorarla, porque ellos han mejorado en aquellas partidas donde efectivamente hay un mayor peso en el crecimiento de los últimos 4 años, que son el consumo público y las exportaciones. Todo público y las exportaciones. Y entonces siempre están ahí para salvarnos cuando dentro no funciona nada. Cuando dentro no funciona. Entonces, por ejemplo, han sacado casi 20.000 millones en inversión. Y es básicamente porque han contabilizado los Next Generation. Jo, que no los han ni ejecutado. Que no estaba, porque la información que le llega al INE cuando se ejecutan los Next Generation tiene que ser pagado. Claro, claro. O sea, tiene que haber una transferencia del Estado hacia el beneficiario del proyecto. Y entonces lo que se ha hecho ha sido, bueno, no, si no se ha pagado, bueno, pero el dinero ya está circulando. Pero está, como, es que como decía trampa. Calviño, que se inventaba, ¿no? Está ejecutado ni siquiera, previo. Comprometido. O sea, Claro. está comprometido. Ya, pero comprometido. Claro, eso es otra trampa. Ellos dicen, bueno, en los Generation hay varios estadios, los explico perfectamente. Entonces, cuando el dinero ya, la transferencia ya está otorgada, digamos, la empresa o el beneficiario ya sabe que va a recibir ese dinero. Ya, pero es que a lo mejor hay gente que hasta que no lo tenga en su cuenta corriente, digamos, o la cuenta corriente de la empresa, no lo ejecuta. Por lo tanto, no me haga ese truco contable. Y por cierto, hay estudiosos muy críticos con lo que hizo Escrivá en Seguridad Social, con lo que está haciendo Yolanda Díaz en Empleo y con esta revisión del INE, porque dice, yo llevo estudiando los datos macroeconómicos durante muchos años y me acabas de romper todas las series históricas. Claro, es que nos han roto el CIS igual. ¿Qué dicen los sociólogos? Si es que ya no me vale para nada el CIS, nada más que, bueno, cojo los datos súper brutos y con eso me circulo, pero no me fío de nada del cocimiento que hacen, ni de cómo lo hacen, ni nada, porque me han roto todas las series históricas al cambiar la metodología. Claro, si cambias la metodología, pues ya no puedes comparar un trimestre con otro. Pues es de primero de EGB, pero nosotros, estos dos periodistas economistas, les hemos intentado aquí sacar una lección magistral para que ustedes tengan no solo la cosa política y la económica y lo que es las nubes, no, sino por qué se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas y lo mal que se hacen las cosas y con qué objetivo, que es el de acabar dándole forma al cohete, ¿eh? El cohete es una cosa que está por ahí, ya, pero ahora si ya 3 organismos me dan cuerpo al cohete, pues ya sé cómo es el cohete. Entonces el cohete va como un cohete y tiene la forma esta, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Esta era una lección magistral y ahora les voy a dar una de andar por casa, pero tan necesaria como la magistral. Porque verán, les cuento, hoy cuando salga de aquí, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero ir al Corte Inglés, porque tengo la nevera, vamos, que de fantasma. No hay absolutamente nada, así que nada mejor, además, que aprovechar el 50% en la segunda unidad que tienen ahora en el Corte Inglés.
miles de productos de alimentación, droguería, perfumería, de las primeras marcas, por supuesto, con la segunda unidad al 50%. Por ejemplo, el salmón ahumado, el Corte Inglés Selección, que a mis chicos les encanta, o el Café Lor para poder despertarlos por la mañana. Y muy importante en todas las casas, Ariel Oxy o Sensitive, el detergente, que no se me puede olvidar, y también tiene la segunda unidad al 50%. Y además todos los productos Nivea, que ahora, pues oye, después del verano viene muy bien para que la piel esté como tiene que estar. Además, me voy a dar una vuelta por el departamento de nutrición y bienestar, que ahora también tiene un 50%, en este caso de regalo por compras superiores a 15 euros y que luego me puedo gastar en ese mismo departamento. Y como hago siempre en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, pues voy a comprar productos frescos, algo de pescado, carne o fruta, porque en el Corte Inglés siempre son estupendos y tienen muy buenos precios. Entiende, ya saben, siempre en tienda, web y en app. Bueno, más cambios. En este caso, unos que los han aprobado y ahora veremos si el Congreso lo aprueba, y otros que, habiendo sido aprobados, el Congreso los ha rechazado. Y tiene mucho que ver con todo el rollo que nos están metiendo durante todo este tiempo, por ejemplo, con la vivienda turística, con la de temporada. Es que si no hacemos esto, vamos, se hunde el mercado, la gente está asfixiada con las temporadas, los alquileres de temporada y todo este rollo. Van al Congreso y se lo tumban. ¿Y qué ha pasado? Pues lo mismo que pasó la semana pasada, que los precios están disparados, que la gente no puede pagar. ¿Por qué? Porque no hay casas, porque se forman más hogares que casas hay disponibles. Y las que había disponibles, la gente no está dispuesta a que se le quede el quien ocupa, o que se la ocupen, o que se la destrocen, o lo que le dé la gana. Pero no la quiere ni alquilar, no la quiere alquilar, punto, ya está. Prefiere alquilarla pues por semanas, por meses, o por cursos de estudiante, por ejemplo, que le hicieron esta pregunta a señora Yolanda Díaz, dijo, 9 meses, claro, vaya lío. Y entonces, ¿qué lío me está metiendo? Si esto es 6 meses, ya, pero es que el curso dura 9, ¿Qué? ¿Qué me está...? No entiendo No, ojalá dijera no entiendo la pregunta. No, se mete un lío, hay un jardín, no sé qué, o sea que bueno, que no les salió. Y sin embargo, la de los cambios en la compatibilidad de la pensión con el trabajo, pues bueno, ahí está. Vamos a ver ahora si la sacan en el Congreso, que a mí esto me gustaría que me dijerais, porque a mí me falta un dato fundamental, que es el que existe ahora para diferenciar la activa de la otra, que es cuánto puedo ingresar mientras estoy en la jubilación esta. En la activa puedo ingresar lo que quiera, trabajar lo que quiera, y en la otra no, en la otra estás limitado. Entonces, de eso no nos han contado nada. Que dentro de 5 años voy a cobrar el 100%, y ahora no, ahora es el 50%. Por ejemplo, en la activa es el 50% desde el primer minuto. Entonces, me parece un poco el tocomocho, me parece, así un poco... El tocomocho, no sé qué pensáis vosotros. Es posible que lo que, por ejemplo, el efecto final que tenga la medida no sea como pasó con el modelo de la jubilación activa, no tenga el éxito que se esperaba que tuviera, o que tuviera el número de beneficiarios que al principio se estimó cuando se puso en marcha. Porque yo creo que la pieza clave en esa, aparte del dato que comentas, Carmen, hay una pieza que todavía sigue sin encajar ahí, que es que la medida está fundamentalmente pensada para el trabajador por cuenta ajena. Pero el trabajador por cuenta propia, ¿qué? ¿El autónomo qué? Y entonces, en el caso del autónomo, que es vital la cuestión de, oye, cuánto, hasta dónde puedo ingresar, y luego si se aplica, que obviamente probablemente sí, el mismo sistema de cotización, es decir, que vayas pagando por los rendimientos netos, como se estableció ya hace un par de años, que todavía, por cierto, si no recuerdo mal, todavía no está vigente. Bueno, está vigente, pero todavía nadie ha hecho el cálculo y ha incorporado el decir, oye, venga, empecen ustedes a pagar por rendimientos, ¿no? La comunicación de los ingresos. No sé cómo está eso. Buena eso pregunta. tenemos que mirarlo, Entonces, porque esto es yo lo comentábamos este verano precisamente, cuando estaba aquí Susana con nosotros, que era el decir, oye,
¿dónde están los autónomos aquí? Porque son los que tienen la probabilidad más alta de estar trabajando durante más tiempo trabajando frente al trabajador claro. por cuenta ajena. Y luego lo que comentas del alquiler vacacional, la cuestión del alquiler en general, que es un mercado que se está volviendo cada vez más impracticable, el problema lo tenemos en la falta de oferta, pero también dentro de la propia oferta, la dificultad de poder cambiar usos, que eso es lo mismo que pasa con el suelo, pero también con el edificio ya hecho. Los cambios pues se van a hacer de oficinas a residencial o de locales comerciales. Entonces, todo ese tipo de cosas es algo que podría esta votación haber tenido un texto mucho más consistente, mucho más eficaz detrás, y decir, mira, vamos a empezar por cosas que sean prácticas reales y sencillas. Y luego, ahí está claro, obviamente nos hemos quedado en la anécdota que no es menor, del cambio de postura de Junts a la hora de votarlo, ¿no? Y decir, oye, mira, ahora resulta que voto en contra. Entonces, pero estas cosas afectan pero es un y voto, mucho. El suyo también era un voto ideológico, porque vamos a ver si Sí, ahora claro, es que, claro. a ver si ahora es que Junts es de izquierdas. Junts es más Bueno, de derechas que el pero palo a la lo ha bandera. intentado parecer durante unos años. Claro, y dice, oye, que los míos, dicen en el gobierno, ya verás los tuyos. No, los tuyos encantados, porque Claro. los tuyos son unos hipermillonarios. Toda la gente de Junts son pues la antigua Convergencia, que son todos más de derechas, vamos, que no quieren a están horrorizados, supongo, con Mucho propietario de vivienda. que le entre un inquilino, un ocupa, un no sé qué. O sea que, bueno, aparte de fastidiar a Sánchez, yo creo que aquí también había una parte, aunque sea la mitad, pero de ideología también. No te quepa duda. Y el PNV no votó en contra de esa iniciativa porque ya se había manifestado sobre la votación de Edmundo González la semana previa. Y porque tiene a Bildu claro, en el País Vasco. Dos seguidas. Entonces, bueno, pues evidentemente mira, este lunes pasado había un congreso muy interesante sobre vivienda convocado por la Asociación de Promotores y Constructores de España, se celebró en Málaga, y allí no se habló del alquiler de temporada, no se habló del alquiler vacacional o turístico, se habló de que hace falta mayor promoción y de que las autoridades y el gobierno en concreto facilite que se pueda construir obra pública. Es que lo están deseando los promotores, pero no pueden porque, y fíjate en que está el gobierno, porque el PSOE no se preocupó mucho porque cayera la iniciativa de Sumar, que era de Sumar la alquiler de temporada. Dijo, no, si ya tenemos nosotros otra vía que se está negociando, efectivamente, pero el gobierno no está en ello, no está en promocionar, en hacer más pisos que no se hacen de la noche a la mañana. Liberar suelo. Y el problema es ese, es que no está en ello. Varias cosas porque todo tiene relación. Vamos a ver si tiene el gobierno los votos, por cierto, para validar ese acuerdo de pensiones que Sánchez presumió en Moncloa. Por eso lo he unido, porque me parece a mí que... Vamos a ver cómo se da la votación de esta próxima semana de la senda de estabilidad, porque Puigdemont ya ha dicho que va a votar en contra. Luego puede hacer lo que sea, pero... Y vamos a ver lo que hace el gobierno, porque este puede ser una de las grandes mentiras, con permiso de la financiación singular, con las 37 horas y media, porque tampoco tienen los votos para sacarla adelante. Y ahí está jugando Junts también. Si es que Junts no es de izquierdas, si es que Junts es un partido de derechas tradicional. Y Junts en algún momento se entenderá con el PP porque ideológicamente son muy parecidos. Y Junts no está hablando también también está hablando con el PNV, sí, para hacer un poco, pues venga, esta semana le das un palito tú, la otra quizá yo, o sea que están un poco guardando a los dos nos interesa que siga Sánchez, pero vamos a tocarle un poco las naricillas. Entonces, como no podemos tocarle las narices todas las semanas, y pues yo ya se la he tocado con Venezuela, ahora tú tócaselo con esto, ahora vendrá el otro con el tal, y luego el otro, y le van a dar lo que dure la legislatura, que vaya usted a saber cuál es. Es una entente conservadora. Sí, sí. Que de los dos partidos nacionalistas que le van a hacer un vía crucis parlamentario al gobierno, sin duda. Y yo veo muy difícil, se negociará, se hablarán de cosas, pero veo muy difícil que el gobierno pueda sacar adelante estos presupuestos. Y se inmolará probablemente sin senda de estabilidad, intentando por unos presupuestos. Pero es que este gobierno tiene los votos necesarios, como, fíjate, la pasada legislatura estaba Ciudadanos, que le sacaba cosas económicas, bueno, también rascaba, le servía para tener foco, pero esta legislatura el gobierno en materia económica no puede ser. Y eso, por cierto, es un seguro de vida para la gran empresa que también está muy pendiente. Hombre. De las 37 horas y media, del impuesto a las energéticas, etcétera, etcétera, que está encantada. Yo hablo con varias grandes empresas y me dicen, si es que es el mejor escenario para nosotros, que el gobierno
gobierno no legisle, no nos apruebe nuevos impuestos. Esas palabras de Sánchez del otro día de los Lamborghinis y grabar a quien tenga dinero para 100 vidas en la cuenta corriente, eso sí es imposible de ejecutar porque no tiene los votos. Claro. No, aparte de impresentable. O sea, ¿cuántos Lamborghinis se habían vendido en el programa de Dieter? Me parece que eran 30 o algo así. O sea, 30 Lamborghinis y además el día, o la semana en la que arde Atocha, arde Chamartín, Barcelona a la semana siguiente otra vez, luego Sants, o estos días otra vez, bueno, cercanías todos los días, o sea, eso ya, y si llueve, pues claro, encima se encharca el metro, pero eso ya no es, y mientras tanto te está diciendo el ministro de turno que funciona mejor que nunca el ferrocarril, o sea, de verdad. Efectivamente, en esta casa ya sabes que somos muy partidarios de que mejor sin presupuestos, que así no pueden hacer. No, a lo mejor no es bueno, pero no hacen nada malo. Aunque estos tíos cogen las partidas y las mandan de acá para allá y al final si ha aumentado la deuda pública sin presupuestos. O sea, y no nos hemos enterado de ningún cambio de partida que es obligatorio. Es decir, vale, yo no puedo... Los créditos presupuestarios. Yo no he visto todavía ningún papel en el que me hayan dicho, bueno, pues del crédito presupuestario que el año pasado yo tenía para esto, tanto aquí, entonces, como voy a ingresar... O sea, y hay que hacer un papel y unos cálculos y un todo. Bueno, total. Bueno, pues ya ven que las cosas están difíciles para sacar proyectos nuevos, que algunos mejor que se queden en el cajón, pero ahora veremos cómo... Todo esto, mientras hacen todas estas cosas, la gente lo sigue pasando fatal. Y no somos nosotros. Ha hablado Eurostat, ha hablado Juan de Mariana, uno organismo internacional, otro think tank nacional y montones de organismos que están muy preocupados con las cosas que pasan en España. La pobreza energética ha vuelto a nuestras cabezas, a las de algunos, claro, a los de antes que se tiraba la gente por los balcones, eso ni lo han mencionado. Pero bueno, llevamos meses hablando de UNICEF, que la pobreza infantil, la pobreza en general, el PIB per cápita, el aumento de la deuda pública, la calidad de las pensiones, que también nos han rebajado la calidad de las pensiones, el paro, que sigue en 2 dígitos, el único de toda la OCDE, por supuesto, el que más paro tiene de la Unión Europea. Bueno, pues esta semana, zasca otra vez. Eurostat, aumento de la pobreza en España, 700.000 pobres más, no sé hasta cuándo quieren darse cuenta de que tenemos un problema. Y el Instituto Juan de Mariana, el índice de la miseria, somos los peores de toda Europa. O sea, el que tiene mayor índice de miseria. Ya no estamos hablando de la pobreza relativa, de la pobreza no sé qué, no, o sea, de la miseria. Que hay gente que no llega, que hay gente que se quita de comer, que no puede comprarse un par de zapatos, que no puede comprar al niño un jersey. O sea, estamos hablando de esto. Y estos están aquí con sus rollos, que si me voy al cine, que si me voy ahora a Nueva York en el Falcon, que si me voy a la exposición no sé cuántas y el cohete. Y ya está. Por ejemplo, ahí hay un dato también muy interesante que se une al tema del el índice de la miseria, para recordar, es la suma de la tasa de paro y de la tasa de inflación. Exacto. Por tanto, son las 2 fuentes de pobreza más importantes que uno tiene en una familia, que es, por un lado, el que tengas carencia de recursos económicos por vía salarios o vía pensiones, etcétera, y por otro lado, que tu dinero cada vez vale menos y por tanto tu capacidad de compra se merma. Y entonces, en torno a este asunto, hay un dato muy interesante que publicaba el Banco de España, que era el desglose del consumo, cómo había evolucionado el consumo con respecto a los niveles de edad. Y entonces lo que nos encontrábamos era que el único grupo de personas que habían podido incrementar el consumo con respecto a los niveles previos a la pandemia eran los jubilados. Claro. Porque es donde se ha producido un incremento de renta. Pero tú decías ahí, Carmen, una cosa, que es la calidad de la pensión es un concepto distinto, porque no solo es el poder adquisitivo que tiene la pensión, que en términos reales sí ha subido porque ha habido incrementos sustanciales de las pensiones nominales, que es cuando hablamos tanto del patrón de consumo
como que es el caso sobre todo de las familias más jóvenes, que son las que han cambiado por pues la marca por la marca blanca, han reducido también su consumo en ciertos alimentos y lo cambian por otros, por ejemplo, pues la fruta, el pescado, tal, por otros alimentos. Y entonces, en materia de calidad, por ejemplo, ahí surge otro dato más, que era el asunto del bono social energético famoso. Sí, el eléctrico y el térmico, los dos. Los dos. Entonces, ahí lo que hemos visto es que el sistema de concesión, que especialmente es importante para los jubilados, pues son los que dan, muchos de ellos, sobre todo los de renta media-baja, son los que dan las condiciones para poder ser beneficiarios del bono social eléctrico y también del térmico. 2 de cada 10 peticiones son las que se han resuelto favorablemente. El resto están ahí pendiente, durmiendo el sueño de los justos. Entonces, o sea, todos los indicadores micro, porque esto es la economía real en términos micro, todos estos son peores que hace 4 años. Y por tanto, aunque la macro, es decir, con las revisiones estadísticas y con todo lo que se hace, parece que funciona, porque también te estás comparando con países que están creciendo a ramal y media manta, como dicen en mi pueblo, como es el caso de Alemania, que es una situación bastante difícil, incluso Francia, Italia, etcétera. Nuestro problema lo tenemos internamente con la estructura tanto de la mano de obra, de qué está pasando en el mercado de trabajo, qué está pasando con el ahorro y con un poco con la gestión familiar, y qué está pasando con muchas bolsas de pobreza que estamos encontrando. Igual me falla la memoria, pero sobre el bono eléctrico creo que solo el 20% son realmente, o sea, se le ha dado realmente a personas que lo necesitan. Claro, eso es. De potenciales beneficiarios. Exacto. Solo está cobrando el 20%. Solo el 20% para los que se creó. Eso es, para lo que está diseñado. Es un poco como el ingreso mínimo vital, que resulta que lo necesitaban 2,5 millones de personas, y resulta que se lo das a 300 y pico mil, y encima te pones una medalla, que no es para ponerse medalla encima, tener a gente que necesite 400 y pico euros. Pero bueno, ya que te pones la medalla, hombre, vamos a recordar a cuánto se los ibas a dar, que dijo Escrivá en la rueda de prensa en la que lo presentó, que es que no se me olvida. 500.000 de oficio, o sea, vamos, pasado mañana, porque con todos los datos que tenemos, a 500.000 se los doy yo de oficio. Y ha pasado 4 años y no se lo han dado ni a esos 500.000 de oficio, pero bueno. Para más INRI sobre el bono social, traigo a la mesa una noticia de abril del año pasado. La familia de Mónica García, ministra de Sanidad, cobra el bono social y ella reconoce que fue un error. Es decir, para más INRI lo están cobrando personas que no lo necesitan. Que lo cobraba el marido, porque era el que estaba con los niños o algo así. Ya. La vicepresidenta, por cierto, Rivera, esta que ahora es vicepresidenta, sí, alto cargo. Candidata de a vicepresidenta. ¿no? Sí, es candidata todavía, que ya la estamos dando por vicepresidenta y es candidata. Que ahí tiene razón Diego, cuidado con el marido. Dijo que lo iba a modificar, las condiciones de acceso, pero no tenemos noticia de ello. No, está más preocupada por la Comisión Nacional de la Energía, que es para poner a alguien. Bueno, solo hace falta salir a la calle para ver lo que ocurre en las calles de cualquier ciudad española. Me da igual, no voy a citar nombres, para ver lo que ocurre y las colas que hay en Cáritas o en cualquier organización de cada vez más gente que necesita ayuda para comer. Hay un dato, si me permitís volver a sacar el CIS, no estoy hablando de la cocina de Tezanos, vete al dato puro, porque el CIS es una fuente de información brutal. El dato puro, cuando le preguntas a los españoles cuál es su principal problema, responden la inmigración, pero cuando le preguntas cuál es el principal problema que le afecta a usted, no dicen la inmigración, no dicen la vivienda, dicen mi situación económica. Y ojo, porque cada vez hay más votantes, y eso lo desglosas por votantes, por a quién votó, a qué partido votaron, cada vez más votantes de izquierdas están preocupados por la situación económica. Yo cada vez que tengo más claro, y lo he hablado con gente del gobierno, de que Sánchez se equivocó, lo del cohete, diciendo lo del cohete. Ahí fue un error brutal. Y ya lo ha eliminado sus discursos. Pues y luego dijo que como un tiro. No, pero yo creo que lo del cohete fue un error de manual. Y si te das cuenta, y esto lo reconocía un propio ministro, están girando en el discurso, no pueden sacar ese pecho de dato económico, y cada vez yo me fijo más en los análisis que discriminan por renta. Ocurre lo mismo con cualquier dato económico. Oiga, usted me está ofreciendo una media, pero a las clases medias y bajas, este dato económico, me da igual el PIB, me da igual el consumo medio, le está destrozando. Es decir, el poder adquisitivo medio de las familias españolas es mucho peor que antes de la pandemia, no recupera, y esto provoca, pues ya ni que se imaginen poder pagar un alquiler, sino poder llenar la nevera. Es que hay una pobreza severa en España en muchas familias. Sí. Pues a ver si Cuerpo recoge ese guante, porque saca pecho cada 2 por 3.
¿eh? Después vamos a hablar de él y de la Comunidad 18. Antes les voy a contar lo siguiente. Más que nada les voy a lanzar una pregunta. ¿Me sabrían decir qué son las carreras STEAM? Pues esas siglas en inglés se refieren a ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Lógicamente, el número de estudiantes que eligen esos campos de estudio, y claro, bueno, de profesión se supone, pues va creciendo en todo el mundo. Sin embargo, en España solo el 18,8% de los graduados han estudiado estas carreras, es decir, por debajo del promedio europeo. ¿Y qué provoca este dato? Pues una alta demanda en los sectores de esos campos, a lo que se suma el reto de ingresar al mercado laboral. Ante esta situación, Banco Santander, para apoyar a los recién graduados, ha lanzado el reto Talent Race para estudiantes y graduados STEAM, con el fin de facilitar su inserción laboral. Esta competición ofrece la oportunidad de participar tanto en procesos y dinámicas que además permiten a los participantes presentarse ante grandes empresas. El equipo ganador recibirá becas y premios de hasta 3.000 euros y participará en eventos y asistirá a una masterclass. Esta iniciativa reafirma el compromiso de Banco Santander con la educación y la empleabilidad, para lo que ya ha destinado más de 2.300 millones de euros. Pues esta semana la noticia va de tipos de interés también, porque la Reserva Federal estadounidense el miércoles inició un ciclo de bajadas de tipos con una reducción de medio punto, aunque es verdad que su presidente descartó que este vaya a ser el ritmo habitual de caídas. Powell aseguró que el regulador calibrará su política de recortes sin prisa y según evolucione la economía. Las decisiones se tomarán reunión a reunión hasta llegar a un lugar más apropiado, teniendo en cuenta dónde estamos ahora y dónde esperamos estar. Y también vamos a ver cómo afecta esta reducción bastante importante en el ánimo del Banco Central Europeo. Así que estaremos muy atentos a esa próxima reunión del Banco Central Europeo. Por seguir con cuerpo, que debería de tomar nota y no sacar tanto pecho en esta que se ha convertido en un, vamos... Está gustando la política, ¿eh? Madre mía. Bueno, ya las tuvo con Escrivá, que tuvieron ahí una buena pelea continua. Pero ahora el tío está que se sale. En vez de cuerpo a tierra ya vamos a tener que subirle un poco para arriba. Bueno, pues este Vais ha inventado, ya son temas todos como muy, ¿no? de un análisis puntual y tal, porque es verdad que no tenemos todavía ningún dato, nada más que la idea de crear una cosa que ha llamado la Comunidad 18, que ¿qué es eso? Pues es intentar hacer una especie de mercado único, las comunidades autónomas, de forma que la burocracia, que las trabas, que si tienes quieres montar una empresa en Madrid, pues que te pidan lo mismo que cuando la montes en Toledo, yo qué sé, claro. Cosas elementales que yo llevo escuchando desde que era así y que nunca nadie se ha atrevido con ello, y tampoco, le animo a que lo haga, pero me extraña mucho que consiga nada. Yo creo que estas son las típicas distracciones, Yo titulé el artículo La Comunidad 18 y otras bromas, porque es como una broma, o sea, no sé, pues parece poco serio, ¿no? No sé qué os parece, y sobre todo difícil, o sea, quiero decir que no le veo no le vi, o sea, ya con este título ya ves que la cosa no va muy en serio, va un poco como de tengo que hacer aquí cosas. Ahora que se ha ido Escrivá voy a hacer cosas de la administración. Yo estuve en la reunión. En primer lugar, la reunión fue una falta de concreción brutal. Lo denunció la consejera madrileña de Economía, Rocío Albert, al salir. No se ha concretado nada. Una queja recurrente de otras. No es la primera vez que un gobierno intenta esto. Es que es un problema común. Lo ha dicho bien. Sí, o un abogado. Tiene que... de un abogado que trabaja en Madrid, si quiere asistir a un juicio a Toledo, se tiene que colegiar en Castilla-La Mancha. Es que es algo de sentido común que en el 2024... Ya no te digo la caza. El otro día ponía el de gestores administrativos que estuvo aquí con Dieter Fernando, y ATA también, Fernando. Pues eso, el típico que jamones, entonces jamones en Madrid, jamones en Toledo, y el tío tira la toalla porque dice, tienes una finca que da a 3 comunidades... Claro, y en el fondo el perjudicado de esto son las pymes, porque las grandes empresas lo hacen, no tienen músculo para hacerlo. Las pymes no pueden escalar por este tipo de problemas. Pero fíjate, yo el problema más le veo legal, constitucional.
Guindos en el 2013 ya aprobó una ley de mercado único, la puso en marcha, funcionó más o menos, y el Constitucional la tumbó porque invadía competencias, consideraba una invasión de competencia de determinadas normas. Entonces, estamos en un país con un sistema administrativo complejo, que esto hay que afinarlo bien, no es tan sencillo como, no, usted la licencia que ha presentado en Madrid ya le vale para Castilla y León. No, no es tan sencillo eso. Entonces, por eso se necesita mucho consenso y se necesita que el gobierno, o sea, que se vea que se toma las cosas en serio. O sea, esto se ve que es una cosa que se ha inventado Cuerpo pues, para estar ahí, porque la verdad es que el Ministerio de Economía es un rollo. O sea, el Ministerio de Economía no tiene muchas cosas que hacer, sinceramente, porque aquí el que manda es Hacienda. El otro día... Entonces se tiene que inventar estas cosas. Pero claro, esto lo puede hacer un gobierno por ejemplo, imagínate que estuviera gobernando Feijóo, lo digo no porque sea Feijóo, a ver, no me pongáis verde en Twitter, no porque sea Feijóo, sino porque ahora mismo, pues menos 2 comunidades autónomas, todas son gobernadas por el PP. Claro. Luego será más fácil entenderse entre comunidades del mismo partido y a lo mejor llegar a algo que a lo mejor no es el 100, pero hombre, llegar a algunas cosas tan sencillas como crear una empresa, ¿sí? Cosas así, ¿no? A ver, el tema es que, por ejemplo, la idea, ¿no?, de crear una especie como de, pues eso, de excepción regulatoria con respecto a lo que hay, que pueda ser todo mucho más flexible. También hay países que lo han ido desarrollando, por ejemplo, con el tema de la ciudadanía virtual, como es el caso de los bálticos, que te ofrecen ese tipo de ventajas. Pero esto es una cosa que hace ya unos años la comentamos y se propuso para aplicar a las zonas despobladas, que esto lo inventaron los chinos en el año 79, cuando inventaron la zona económica especial de Shenzhen, que era, tú te coges un territorio, lo haces una excepción regulatoria, atraes a la gente ahí, porque es un sitio donde tú ofreces todas las ventajas que quieras, fiscales, normativas, de todo tipo. Eso compite, se coloca al mismo nivel para poder competir con el resto de territorios del país, y de esa manera tú ya permites el juego económico. Eso Entonces luego... esto se lo ha traído Sánchez de China. No, que va. Los coches. Que va. Dice, los coches, la comunidad 18, No, lo de los coches, ahora sí nos da tiempo a hablarlo, hombre, porque eso es importantísimo. Nos da mucho tiempo, que eso es muy interesante. La golfada de los vehículos eléctricos, eso hay que contarla. Pero no, eso nació allí, la idea de la zona económica especial. Luego ya es algo que se ha ido implementando en algunos países, y por ejemplo, para las zonas despobladas en España, que ya se hizo en Escocia con las Highlands, que era el ejemplo hace unos años de cómo revertir un proceso de despoblación rural, se podía haber hecho aquí. Entonces, lo que se hizo fue como el parto de los montes, o sea, parir un ratoncillo cuando se les ocurrió aquello de la fiscalidad diferenciada, ¿no? Es decir, bueno, en Cuenca, en Soria y en Teruel le bajamos un poquito la cotización a la seguridad social a las empresas, le bajamos tanto al trabajador, que eso no vale para nada. La Porque financiación singular. Claro, pero es que la quiso comparar la financiación singular con el tema de las zonas despobladas, ¿no? Y dejas a otras, a Zamora y además las dejas fuera. Entonces, el concepto de la zona económica especial es un concepto que estaría bien, o sea, que se puede coger y se puede hacer, porque además en la legislación europea permite que haya excepciones regulatorias a según qué zonas. Y de hecho tenemos una en España que es Canarias. O sea, las regiones ultraperiféricas tienen una regulación especial. Entonces yo no sé esto, pero bueno, esto de 18, pues me imagino que también es para intentar ocultar en esos días el debate de la reforma de la financiación autonómica. Vender humo. Pero el problema, si eso es muy loable y podríamos crear una zona especial para facilitar el clima de negocios y que las pymes escalen, pero el problema es que quiere poner de acuerdo sistemas administrativos que no se pueden compatibilizar. Claro, eso es. Entonces, pues se encuentra con un problema legal que ya se lo advirtió algún consejero. Por cierto, una reunión, es que ocurre lo mismo que con la financiación. Tú tienes que negociar todos a la vez, pero si en la reunión del miércoles no estaba con la consejera catalana, pues ya empiezas mal. Entonces le dijo Cuerpo que en diciembre ya le presentaran sus ideas. Vamos tarde, a diciembre, venga, patada hacia adelante. Por eso yo creo que también que están intentando mezclarlo con la financiación para que alguna comunidad del PP diga, pues bueno, pues o sea, liar todo políticamente, pero yo creo que es inviable. El campo se llama. Mira, una cosa, Fernando, ahora que comentas esto de la financiación autonómica,
además lo... Que no nos da tiempo a los coches eléctricos. No, pero ¿La golfada o eso? No, pero muy... O sea, muy elige. No, yo creo que no sé si lo sacaste tú o lo sacó algún compañero tuyo de La Vanguardia el otro día, que era el tema de los empresarios valencianos. Cuidado con esto, porque ahí es donde surgen las grietas a la hora de hacer esta negociación, o en conjunto o de forma bilateral, de las comunidades gobernadas por el PP. O sea, porque ahí ya empezaba... Porque además ellos, creo que fue el presidente de la Asociación Valenciana de los Empresarios, decía, no, aquí lo importante es que nos cancelen la deuda. No. O sea, no seamos cortoplacistas y torpes. Es decir, el problema no es la deuda autonómica. El problema son los recursos del futuro, no los del pasado. Los del pasado ya está. Ya tienes un servicio de la deuda, que además es bastante pequeño porque se facilitó con el Fondo de Liquidez Autonómica. Entonces, no se fije en el pasado, fíjese en el futuro. Y lo que a usted le están consagrando, si llega algún tipo de pacto sobre la financiación singular catalana, es un sistema en el que usted va a competir 3 peldaños por atrás de lo que va a hacer lo Cataluña. Porque lo de Cataluña eso sí que miran para adelante. Claro. Y se me ha ido la idea, pero tenía que ver con, bueno, que vamos a hablar del coche eléctrico, porque la bofetada que le ha metido Bruselas de paso a Sánchez por salirse vamos a ver, aprobáis por unanimidad, que mira que es difícil y lo que cuesta, subirle más los aranceles a China sobre el coche eléctrico chino, y vas tú y allí y les dices, es que lo que tenemos que aprender aquí en Europa del coche eléctrico, veniros para España, que aumentar allí la producción de coches eléctricos y de matrícula de honor el coche eléctrico chino. Entonces, claro, han dicho, pero bueno, ¿tú estás tonto o lo pareces? Y no sé cómo habéis visto este panorama. Claro, ya lo ha hecho con Palestina, ya lo ha hecho con los coches eléctricos, va por libre total. O sea, yo no sé. Mira, eso. Esto es una... ¿Por qué lo he llamado golfada? Muy brevemente. O sea, tú no puedes hacerte una foto, montar una rueda de prensa y hacer el discurso de la industria nacional semanas antes, yendo al Musafes y diciendo que... y a Volkswagen para coger y para ver la fábrica de las baterías, los nuevos componentes, etcétera, etcétera. Y unas semanas después, a su principal competidor desleal, que son los coches eléctricos de origen chino, a decirles que pueden entrar sin aranceles en Europa. O sea, ¿pero usted se da cuenta de la contradicción que supone defender la industria del automóvil europea y especialmente la española, que es extraordinariamente competitiva a nivel global, que le está dando 1/3 de su superávit por cuenta corriente? Que estamos hablando del 1/3 del superávit, hombre. Pero es que llegó más lejos. Una de las principales actividades económicas del país. Dijo que teníamos que aprender, o sea, la industria, fabricantes europeos deberían de aprender del fabricante de coche chino. Maravilloso si aprendemos. Porque, primera cosa, ¿qué tienen los chinos que no tenemos nosotros y que están haciendo? Explotar la minería de tierras raras. Carbón, claro. Usted tiene minería de tierras raras y no la quiere explotar, con lo cual, venga, sí, aprendamos. Abra usted de los permisos para los proyectos que hay en este momento empantanados sobre minería de tierras raras y minería de litio. Segunda cosa, aprendamos de los chinos en el tema de hacer, por ejemplo, las baterías. Usted tiene un proyecto de fábrica de baterías de hace 3 años, Sagunto, con fondos famosa, europeos, ¿no? En Sagunto. ¿Dónde está la fábrica? ¿Dónde está la primera piedra? ¿Dónde está su plan de producción? Entonces, aprendamos, claro, por supuesto. Sí, pero yo ahí, y creo que lo comentáis en el programa la semana pasada, ¿por qué la automoción española no se revela? Y no hay manifestaciones. Yo lo dije claramente. No hay manifestaciones diarias en Almusafes, en ni Sagunto, una declaración. En la planta de SEAT, en Navarra, ¿por qué no hay? Y ANFAC, yo decía ANFAC, por Dios, la asociación de pero fabricantes. Ahí voy. Bueno, en primer lugar, es que la automoción es el segundo sector industrial del país. ¿Y de empleo? Muchas veces se habla de cuidar el turismo, cuidemos la automoción, empezando por el presidente del gobierno. Sí. En ANFAC, hace unas semanas, dimitió su presidente, porque yo creo que estaba hasta las narices, con perdón, de esta situación, de que llegara el gobierno, le prometiera, ojo, Volkswagen amenazó con irse de Valencia. Sí. Entonces, o cuidamos lo que tenemos, empezando por el gobierno, o vamos a llorar luego.
Y la automoción no es solo la fábrica, es la cantidad de gente que vive alrededor de esa fábrica. Yo creo que es un grave error lo que ha hecho. Pero es ¿por qué? O sea, pero ¿por qué lo ha hecho? O sea, es que yo creo no... que quería quedar bien con el chino, con el Xi Jinping. Pero Yo vamos a creo ver, que es que si no, no me lo explico. Pero que no hace falta. Es que para quedar bien con... O sea, vamos a ver, a ti te vas a un viaje empresarial con el tío de los cerdos, de la carne de cerdo, que eso sí que necesitan que les eches una mano, claro. Y además te han acompañado porque los chinos la quieren fastidiar con el cerdo y tal. Pero que no es necesario, o sea, tú te puedes montar en un coche chino y decir, oye, pues qué bien está y tal, pero no tienes que llegar tan lejos. Claro. O sea, ¿por qué llegas tan lejos? ¿Qué necesidad hay de decirle al chino que es de matrícula de honor? Nadie te ha pedido que le pongas nota. Y segundo, nadie te ha pedido que digas que es mejor la fabricación, que en Europa tenemos que aprender. No es necesario, o sea, fue absolutamente innecesario. Fue por algo, o sea, eso no se dice al tuntún. El algo, a ver, hay un algo que no es menor, que es la influencia creciente de China en los gobiernos europeos, especialmente, bueno, su puerta de entrada, que es Hungría, es decir, es donde de hecho ensambla y monta una parte de los vehículos eléctricos que fabrica allí y para que entre en Europa con, entre comillas, fabricación europea, lo hace en Hungría, y lo mismo hacía con Reino Unido cuando compró la antigua marca MG hace unos años. El problema es que con China tú siempre tienes que entrar en guardia en dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es la intención real del negocio del vehículo eléctrico? Y en el caso chino no es ni siquiera la conducción, que es curioso. Lo importante del vehículo eléctrico chino es la capacidad de quitarte hasta el último dato personal que tiene el conductor, su familia y todos los lugares donde el coche está o aparcado o en movimiento. Es decir, la capacidad de captación, de captura de datos es la misma que la que tiene TikTok. Cuando hablamos de las redes sociales, o sea, esos datos son inyección directa a China. Es decir, porque además una parte sustancial de ese tipo de compañías, de las compañías que tanto trabajan en el automóvil como en materia de redes sociales, son empresas estatales chinas. Con lo cual, lo primero son los datos y lo segundo es la influencia política. Entonces, recordemos que está todavía encima de la mesa el plan de expansión del 5G y de la fibra óptica. Entonces ahí Huawei está apostando de una manera muy fuerte. Y entonces, ¿quién es el lobista en España de Huawei? Álvarez. No. Ya no. Un expresidente. Bueno, será Zapatero. Ya, pero que es que la mujer de Álvarez también trabajaba en Huawei. Bueno, sí, por supuesto. Sí, correcto. Sí, claro. Sí, pero es que acabamos de leer el informe Draghi, que dice justo lo contrario. Claro, totalmente. Y entonces, por eso ha salido Bruselas diciendo que tenemos que cuidar la industria europea. Fíjate, noticia de ayer, SEAT española, arranca la producción de su nuevo Cupra en Hungría. Es decir, o cuidamos nuestras plantas o crearemos parados en sitios donde no se recuperan. De hecho, Draghi, lo más importante para mí que dijo fue menos ideología y más ayudar a la industria con menos costes energéticos, menos tal, o sea, unidad de mercado. Dejaros de ideología, dejaros ya de la agenda esta de los no sé qué, la industria que tenga sus tiempos para reciclarse, para no sé qué. Fíjate cómo está la Volkswagen, si no hace nada más que reuniones de todo tipo, cómo está Intel, cómo está todo Alemania, donde mires, un desastre. Entonces, es que os estáis ideologizando. A ver, von der Leyen, que me has encargado el informe, pues ahora me vas a escuchar. Que estáis ideologizados y no estáis pensando en lo que tenéis que pensar, la energía nuclear, el gas, o sea, que haya el mix energético sea el mayor posible, o sea, que los costes sean los menos posibles, que no os estéis ahí con el 2030 y con la Euro 7 esta, que menos mal que se consiguió atrasar un poco, aunque no sé si suficiente, pero bueno. Vamos a ver qué hace la nueva comisión, ¿no? Porque es una comisión totalmente diferente y que en teoría tendría que tomar decisiones políticas y económicas muy diferentes, industriales. Los comisarios que van a ocupar las carteras económicas, Dombrovskis creo que sigue en economía, sí. El resto... Bueno, quitando Rivera, el resto son conservadores y espero que algo aprendan de esto. Es que esto es inconcebible en Estados Unidos. Estados Unidos protege a su industria
y sabe lo que se juega. Pero aquí en Europa y en España en concreto, pues luego nos le echamos las manos a la cabeza cuando X anuncia un ERE de no sé cuántas mil personas. Ahora, lo que no se entiende es en ese gobierno que pinta Rivera, porque si acabas vamos a ver, acabas de encargar un informe que sabías por dónde iba a ir, que es, vamos a dejarnos de ideología aquí, la nuclear, la no sé qué tal, y coges a una que está cerrando las nucleares en España, que habla, que no tiene ni puñetera idea de, y esto nos lo han dicho un montón de gente de las empresas de la energía, tiene ni puñetera idea, esta sabe de ideología, de la 2030, del mundo de estos del Yupi, de la tal y de la cual, y pero por esa razón no está precisamente contenta con el nombramiento, porque por un lado está la cuestión de darle un título rimbombante para que se pueda dar publicidad en España, diciendo que es la más poderosa de las españolas o españoles que han pasado por la Comisión Europea, cosa que es falsa, que no es verdad, porque ya fue Loyola de Palacio vicepresidenta, lo fue Manolo Marín, comisarios de competencia hemos tenido 2, Almunia y Solbes. Entonces ella, sobre todo, el riesgo está en haberle dado a la Dirección General de Competencia. Ahora bien, pues lo único que tiene, todas las direcciones generales, no está energía, mal, clima, no medio mal. ambiente, pero ahí contamos también con una ventaja, Fernando, que es competencia es un cuerpo, para lo bueno y para lo malo, es un cuerpo monolítico, de funcionarios que llevan más de 30 años ahí y que nunca les vas a hacer apearse del burro. Lo hicieron con Vestager, con la anterior comisaria de competencia, y ahora lo harán también con ella. Pues yo espero que nos solucione algo. Por ejemplo, la fusión Iberia-Europa era esencial para España y nos la han tumbado. Pues la van a seguir tumbando por el criterio de que los funcionarios son técnicos y lo que miran es las leyes y las normas, y que venga Rivera o venga el Susun Corda. Pero bueno, de Rivera hablaremos, si lo consigue pues lo diremos, y si no lo consigue nos felicitaremos. Javier Santa Cruz, Bueno, Fernando, gracias. Buen fin de Gracias, semana. Igualmente. Hoy en la producción ha estado Marta Galindo, en los mandos técnicos Víctor San Román y gracias compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que ya pueden ver el programa cuando quieran, por supuesto en podcast también en cuanto lo subamos, y gracias sobre todo a nuestros oyentes y espectadores, que gracias por estar ahí, les deseamos también un buen fin de semana y les esperamos el próximo sábado, por supuesto. Economía para todos con Carmen Tomás.